Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de las sesiones, en esta oportunidad les voy a explicar un breve resumen acerca de acerca del tema de la minería metálica, en este caso parte uno. En esta parte vamos a hablar lo que respecta a procesos de flotación, cianuración, en términos generales, y en la semana o sesión 16 vamos a hablar ya de lo que es hidrometalurgia, ¿correcto? Bien, saberes previos. ¿Cuál es el objetivo del procesamiento de minerales? ¿Qué es flotación? ¿Qué es lixiviación? ¿Qué es mena? ¿Qué es ganga? ¿Qué es ley? Son términos muy importantes, ya que se maneja mucho en lo que respecta a la industria minera, ¿no? La industria, obviamente, minera metálica. Porque luego tenemos la no metálica, como por ejemplo la industria del cemento, ¿correcto? Entonces, esta sesión y la siguiente vamos a hablar todo lo referente a la industria minera metálica. Y estos términos, pues, son de gran uso, tienen que dominar, conocer al menos a qué se refiere cada uno de ellos. La problematización, pues, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso de lixiviación y flotación? Recuerden que esta pregunta es parte del debate en clase, como en toda sesión se ha venido desarrollando. Al final ustedes van a estar en las condiciones de describir y reconocer los procedimientos básicos y el tipo de equipo para establecer la secuencia de las operaciones de procesamiento de minerales. Como en toda clase van a tener un video de motivación muy importante referente al tema. Desarrollo del tema, procesamiento de minerales. Obviamente, antes de hablar del proceso, es muy importante que conozcan sobre las actividades previas que se desarrollan, ¿no? O las propiedades generales, ¿no? Dentro de la actividad minera. A ver, una de las primeras actividades mineras, ¿no? Fundamentales son las actividades de investigación, ¿correcto? Entonces, se tiene que identificar el lugar, la zona, ¿sí? Hoy en día, pues ya con el uso de la tecnología, pues es más fácil, ¿no? De identificar las zonas donde se puede desarrollar un proyecto minero, ¿correcto? Entonces, estas actividades de investigación constan de un cateo, de una prospección, de una exploración y de un desarrollo. El cateo, ¿sí? Es la acción de explorar, ya sea una veta o un yacimiento minero, ¿no? Entonces, al explorar, ¿qué quiere decir? De que obviamente se ha detectado o hay un indicio de que puede haber un mineral o no. Entonces, para ello hay que hacer una exploración, ¿correcto? Ver los puntos, ¿no? Obviamente que esta tarea lo realizan los geólogos, ¿no? Los geólogos principalmente, con los ingenieros de minas. Luego, en el caso de la prospección, ya, por ejemplo, se hace también la búsqueda o descubrimiento de yacimientos, pero haciendo uso de procedimientos físicos y químicos, ¿no? El cateo es una exploración. Digamos, puede ser un análisis cualitativo. En cambio, la prospección ya se hace una investigación, pero haciendo un análisis físico o químico, ¿no? Luego tenemos la exploración, donde la exploración ya obviamente se conoce, ¿no? De lugares, menas, ¿sí? O áreas o espacios donde sí se va a encontrar un mineral con una ley que pueda generar ganancias después. Obviamente, acá en la exploración van a haber etapas como la preexploración, la posexploración, ¿no? La cual va a permitir desarrollar y determinar cuál será la producción, ¿no es cierto? Y el desarrollo,
hablamos ya de las labores, ¿no? De las labores ya de extracción del metal, ¿no? Precioso que se desea extraer, que se desarrolla. Son las actividades para la extracción. Luego tenemos las actividades de producción. Dentro de las actividades de producción está la preparación, la explotación, el transporte, el beneficio, la comercialización. Entonces, cuando ya se tiene descubierto el área o la zona, ¿correcto? Entonces, tiene que ser la preparación. Entonces, la preparación puede ser superficial o puede ser subterránea, ¿no? Superficial cuando la mena o la parte valiosa que se va a extraer está superficialmente o se encuentra sobre la superficie. Y en el caso de la subterránea es cuando la mena o la veta o la parte valiosa está dentro, ¿no? o interiormente de la tierra. Entonces ahí hay que hacer túneles, socavones, que bueno, son sinónimos, lo cual va a permitir la extracción del mineral, ¿no? La explotación ya es la extracción del mineral, ¿no? Mediante labores de arranque. En la explotación pues se utiliza dinamita, ¿no? Dinamita, y ya sea tajo abierto o en la mina subterránea, se utiliza dinamita. Obviamente, primero se trata de eliminar la parte que no tiene mucho valor, ¿no? Que vendría a ser la parte estéril, ¿sí? O desmonte, ¿correcto? Entonces la beta nuevamente ya se explota después y lo cual permite extraer el mineral valioso, ¿no? Entonces, una vez que se ha extraído todo el mineral valioso, obviamente, o principalmente la beta en sí, viene lo que es la etapa de transporte, ¿correcto? Entonces, esta actividad de transporte, si el área de explotación está lejos de la mina o el área de procesos, esto va a ser transportado pues, principalmente por fajas transportadoras. Pero si la zona de explotación está cerca al beneficio o al área de proceso, entonces simplemente se utilizan camiones, ¿sí? Bien, luego tenemos la actividad del beneficio, donde ya en esta actividad pues es un conjunto de actividades donde incluye operaciones físicas y procesos químicos para la liberación del metal valioso, ¿no? La recuperación. Obviamente acá vamos a hablar de una etapa de conminución y el proceso en sí, ¿no? La etapa de conminución que respecta a lo que es un chancado, una molienda, una clasificación. Todo el tema es netamente físico. Y ya el proceso de lixiviación, flotación, estamos hablando ya de una etapa o proceso químico, ¿no? Luego, ahí mismo también viene la etapa de recuperación, donde tú vas a recuperar ya sea oro, ya sea plata, ya sea cobre, por cualquiera de los dos procesos, flotación o cianuración. Una vez que se ha extraído, ya sea, en el caso del oro, oro en barra o plata en barra, obviamente viene la comercialización, ¿no? En el caso de los polimetálicos, pues hay empresas que el proceso no es completo, ¿no? Debido a que hay empresas que solo se basan, por ejemplo, en obtener el concentrado, como por ejemplo la minera Goldfield, ¿no? En Cajamarca. Pues, obtiene el concentrado de cobre con una ley de 22, 23, ¿no? Más o menos por ciento de cobre. Y ese concentrado es vendido, ¿no? O sea, obviamente el cobre puede ser recuperado también en cátodo, ¿no? Mediante una electrodeposición que se utiliza para refinar o aumentar la pureza, ¿no? Del cobre, y lo que está concentrado, pues recuperarlo como cobre metálico, ¿no? Y de esa forma también se puede vender, se puede comercializar. La última actividad es la comercialización, que ya obviamente es la venta de los productos de invención. Ahora, los tipos de minería, pues tenemos minería a tajo abierto y tenemos minería subterránea, ¿no? A tajo abierto, cuando el área rica en el mineral o la beta se encuentra pues superficialmente, ¿no? Y una mina subterránea, pues cuando la beta se encuentra dentro
o en la parte interna de la superficie terrestre. Por ejemplo, en La Libertad tenemos la minera Barrick, tenemos la minera La Arena, ¿sí? Que son empresas que se dedican a la explotación a trabajo abierto, ¿sí? Ahora en Patás tenemos, por ejemplo, la minera Consorcio Minero Horizonte, tenemos Poderosa, tenemos Marsa, que son mineras, obviamente por la estructura del mineral, son mineras subterráneas, ¿no? Principalmente las mineras subterráneas se caracterizan porque el mineral valioso viene acoplado a una pirita, sulfuros. Entonces, obviamente el mineral es duro, ¿no? En roca. En cambio, los que están en tajo abierto, pues son óxidos, principalmente. Entonces, los óxidos no son tan duros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, la del tajo abierto y la subterránea, ¿sí? Entonces, tajo abierto se da superficialmente, principalmente son minerales óxidos, y la subterránea, eh, en la parte interna o bajo la superficie terrestre, y obviamente el mineral son sulfuros, ¿no? Obviamente habrá oro, plata, ¿no? Acoplado a sulfuros, obviamente se va a encontrar acoplado a la pirita. Ahora, bueno, los yacimientos mineros, un yacimiento minero puede ser nativo, ¿correcto? Nativo quiere decir cuando, por ejemplo, el oro lo vas a encontrar de forma natural, por eso se llama oro nativo. Obviamente es un oro de altísima ley, ¿no? No está acomplejado a algún otro mineral. Cuando está acomplejado se tiene que utilizar un proceso de separación, ¿no? Un proceso químico. Pero cuando es nativo ya prácticamente has encontrado, por, por no decir oro puro, ¿no? Entonces, obviamente un mineral nativo es un mineral de alta ley, ¿correcto? Luego tenemos el mineral óxido, por ejemplo, tiene esta característica, son blandos, ¿sí? Luego tenemos los sulfuros, son especie de roca. Cuando viene sulfuro también pues viene con parte de cuarzo. Los sulfuros, principalmente los minerales sulfurados, o en roca, correcto, en roca. Y viene también en cuarzo, ¿no? También los óxidos, obviamente el mineral es más suave, ¿no? Y los complejos, obviamente pues vas a tener una beta con de repente plomo, cobre y zinc, ¿no? Entonces es un mineral complejo. Obviamente, a ver, ya la representación general tenemos la mina, ¿no? Ya se tiene la mina en sí, ya se detectó la beta. Entonces la explotación primero empieza por una etapa de conminución, ¿sí? A ver, esa etapa de conminución es la etapa que permite, es una etapa donde se consume bastante energía en primer lugar. ¿Por qué? Porque en esta etapa lo que se busca es la reducción de tamaño del mineral. Entonces, para eso, pues acá hay que utilizar bastante energía para las chancadoras, para los molinos y reducir el tamaño, ya que reduciendo el tamaño va a permitir la liberación de la partícula, obviamente del metal deseado, ¿no? Una vez que se ha hecho el chancado, pasa por una clasificación, obviamente acá se utiliza mallas, ¿sí? Y se trabaja en base a una granulometría. Entonces, el pasante, dependiendo del tipo de mineral y de las pruebas metalúrgicas, puede ser que se recupere el mineral valioso por flotación o por lixiviación. Ahora, el mineral no pasante nuevamente regresa a la etapa ya sea de chancado o molienda para nuevamente tratar de reducir el tamaño, ¿no? Entonces, hay una recirculación en esta etapa del mineral grueso o el mineral no pasante. Entonces, tenemos dos etapas de recuperación, flotación y lixiviación. En esta imagen pues tenemos la exposición y liberación del mineral, ¿no? Obviamente nosotros tenemos roca, ¿no?
Esta roca contiene la ganga, que es la parte no valiosa, y el mineral, que es la parte valiosa que nos interesa. Entonces, con la etapa de conminución, lo que se busca es liberar, hay que liberar el material valioso, el mineral valioso. Entonces, obviamente hay que hacer un chancado, ¿no? Ahora, si es más fino, pues tendría que ser una molienda. Y esta imagen nos muestra cómo es que se llega a separar, ¿no?, el mineral valioso de la ganga o la parte no valiosa. Una vez que el mineral se ha liberado, pues es más fácil, ya sea por flotación o lixiviación, pues recuperar este mineral. En este caso, el metal, ¿no? Obviamente la conminución consta de un chancado y molienda. El chancado puede ser primario, secundario o terciario. El primario utiliza una chancadora de quijadas. El secundario y terciario utilizan chancadores de cono, con lo cual permite obtener granulometrías más pequeñas. En la molienda se utilizan molinos. Los molinos pueden ser semiautógenos, autógenos, de bolas o de barras. Principalmente se utiliza molino de bolas, ¿no? Principalmente. Los molinos autógenos es cuando el mineral más pesado actúa como bolas, no va a permitir pulverizar a las partículas o al mineral, ¿no?, de tamaño menor. Un molino semiautógeno, por ejemplo, es un molino donde hay mineral y se le adiciona las bolas de acero para permitir una mejor molienda, ¿no? En el caso de molino de bolas, simplemente la carga va a ser netamente bolas de metal para proceder a la molienda en sí, barras igualmente, ¿correcto? Bien, en esta imagen, o en la segunda imagen, pues, cómo es la granulometría, ¿no?, del proceso. Por ejemplo, acá tenemos la roca, los puntos rojos vendrían a ser, por ejemplo, mineral de cobre. Es una roca, estamos hablando de 10 pulgadas, ¿no?, de 15 pulgadas. Y en un chancado primario lo que se busca es reducir hasta una roca de aproximadamente 6 a 8 pulgadas, ¿no? Entonces, en el chancado secundario, también el tamaño de la granulometría obtenida va a ser de 1 a 2 pulgadas, un terciario de media a 3/4 de pulgada, y en la molienda pues ya se obtienen una granulometría de 150 a 300 micrómetros, ¿no? Estamos hablando de malla 150, malla 200. Entonces acá observen, se tiene ya los puntos rojos que vienen a ser mineral de cobre más liberado, ¿no? Entonces permite y facilita su recuperación en un proceso químico, ¿no? Por ejemplo, este es un equipo, una chancadora de quijadas. Se les llama las quijadas. Obviamente una de ellas es fija, es estática. La otra es la que hace el impacto, ¿no? La otra está en movimiento, lo cual genera que pueda fragmentarse la roca. La de conos, como muestra la imagen, entra el mineral, gasta el cono, hace los movimientos circulares y se va reduciendo el mineral. Obviamente este diagrama nos muestra el tipo de chancado y la granulometría, ¿no?, que se va llegando, ¿sí? Mientras más fino, mejor. La conminución, bueno, seguimos con el molino. Este es un molino de bolas, por ejemplo. Ahí está la carga. Y acá tenemos el molino de barras. Obviamente dentro va a haber barras de acero, lo cual va a permitir la molienda. Pero principalmente se usa, o hoy en día son pues principalmente usados los molinos de bolas. Por ejemplo, este es un diagrama donde nos explica el proceso en sí, donde esta primera parte es de la conminución, ¿no? Tenemos la mena, un chancado, se apila el mineral, pasa nuevamente por una chancadora secundaria, la clasificación, hace una clasificación. Entonces, el mineral pasante va directo a molienda, los gruesos pasan nuevamente a otra etapa de chancado,
y pasa a la etapa ya del proceso. Obviamente, primero va a una tolva de almacenamiento, de recepción, tenemos la faja transportadora, los molinos, el molino de bolas, y una bomba, un ciclón, en este caso para clasificar por diferencia de densidades, el material más fino pasa ya a concentración, ¿no? Entonces, todo este primer cuadro es la etapa de chancado, y la segunda parte ya viene la etapa de molienda en sí, ¿no? Entonces, recuerden que esta etapa de la combinación, bastante energía, ¿no? Imagínense a veces utilizar motores, ¿no? De 20, de 25 HP para poder hacer girar un molino, ¿no? La energía en la chancadora. Pues en esta etapa se consume bastante energía. Bien, este diagrama nos muestra un proceso de flotación. Entonces, el proceso de flotación obviamente se utiliza cuando se tiene para el caso de la minería metálica, ¿no? Quiero recuperar cobre, quiero recuperar plomo, quiero recuperar zinc, entonces hay que flotar. En el proceso de flotación se utilizan reactivos como espumantes, activadores, ¿no? Entonces, una vez que ya se mezcla el mineral, el agua, se adicionan los reactivos, ¿sí? Obviamente acá pasa por el chancado, la molienda, y entra a las celdas. Estas celdas de flotación es la que nos interesa. Entonces, obviamente el proceso de flotación se lleva a pH ácido, ¿sí? A pH ácido. Y el pH pues, va a depender del mineral. Va a depender del mineral. Acá lo que se busca es que el mineral valioso, ¿sí? Y mediante la adición de un colector y un espumante, el mineral valioso se vuelva hidrófobo, ¿no? Entonces ya no va a entrar en contacto con el agua. ¿Y qué quiere decir? Esta espuma que se genera al agregar el espumante y el aire que se insufla al proceso, va a permitir separar el mineral valioso, ¿no? Mientras que el resto queda en la pulpa. Y para eso existe una serie de celdas. Obviamente se utilizan celdas, por ejemplo, las Rayer, las Scavenger y las celdas Cleaner. Pero este es un proceso donde no está, la celda Cleaner obviamente se utiliza, la celda Cleaner es una celda para hacer limpieza al concentrado, ¿no? Obviamente, si tu concentrado no está muy contaminado, entonces, obviamente, de acuerdo a este diagrama, da a entender que el concentrado, ¿no? Es bien limpio, o al menos está dentro del porcentaje mínimo, ¿no? Para que pueda ser vendido, comercializado. Entonces, la celda Rader, ¿en qué consiste? Se va, por ejemplo, el mineral, acá lo que se busca es recuperar el mineral valioso. El concentrado va a pasar o pasa a la celda de limpieza, en este caso como no hay, pasa de frente a la celda al espesado, ¿no? Y al concentrado. Y el relave, que sale por los fondos, la parte no valiosa, parte a la celda Scavenger, ¿no? Donde en la celda Scavenger lo que se busca es, mediante el uso de otros reactivos, tratar de recuperar ese mineral que todavía queda, ¿no? En el relave. El relave, digamos, es un subproducto del proceso de procesamiento de minerales, en donde prácticamente ahí se va todas las escorias, todo el material inerte, ¿no? Pero siempre, en todo proceso, no se da al 100%, obviamente también ahí se va a perder parte del mineral valioso. Entonces, mediante el proceso de flotación, utilizando las celdas Scavenger, se busca recuperar, ¿no? Ese mineral que el relave lo está arrastrando. Y obviamente recircular al proceso, ¿no? Para aumentar la producción o el rendimiento, ¿sí? Entonces, todo el proceso de flotación, ya mediante un diagrama, mediante un video, perdón, motivacional, ahí ustedes van a poder observar mejor. Luego tenemos, bueno, es un circuito ya, ¿no? Recuerden que esta es parte de la combinación, el mineral fino viene a todo el proceso de flotación, ¿sí? Este proceso de flotación, obviamente acá tenemos dos. ¿Qué significa? Que en uno voy a recuperar
En este caso, el primer concentrado va a ser cobre-plomo y el segundo concentrado va a ser zinc, ¿no? Obviamente, si yo quiero recuperar cobre solo, plomo solo y zinc solo, obviamente va a haber eh, 3 flotación, ¿no? Para recuperar cada uno de ellos. Bueno, ahí tenemos un cuadro donde nos muestran las diferencias o características operativas entre la flotación Rager, la Scavenger y la Klinger, ¿no? Por ejemplo, el equipo, el producto tratado, el destino del relave, ¿sí? Es lo que les acabé de explicar hace instantes en el diagrama. Luego tenemos la etapa de cianuración, ¿no? La etapa de cianuración acá sí, obviamente se emplea para la recuperación de oro en sí. Entonces, donde hay oro, quiero recuperar mediante el uso de cianuro. Obviamente, es el método más usado, ¿no? Antiguamente y se sigue usando. Claro que el manejar el cianuro hay que tener mucho cuidado porque es a pH ácido se convierte, es un gas tóxico, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del cianuro. Cuando las leyes son bajas se utiliza un proceso estático, ¿no? O una lixiviación estática, donde se riega con la solución cianurada. Esta solución va percolando y a la vez va lixiviando, ¿no? En este caso el oro. Se va a formar un complejo que viene a formar parte de una solución que se le llama solución preñada porque va a contener el oro. Luego pasa a una etapa de extracción, ¿no? De refino, y el oro pues se recupera en barra, mientras que los relaves pasan a una planta o a una pileta de solución gastada, ¿no? Nuevamente de acá el agua se trata o se puede recircular nuevamente el proceso, porque recordemos que acá tengo cianuro. ¿Sí? Entonces, es muy... Hoy en día las empresas tienen que tratar, ¿no? De acá sus relaves cianurados, recuperan el agua, los lodos son neutralizados y después se disponen en ambientes para, por ejemplo, hacer áreas verdes, ¿no? Hoy en día por el tema del medio ambiente. Entonces es muy importante eso. También tenemos pues una cianuración dinámica. Esta solución dinámica pues se utiliza siempre y cuando la ley es alta, ¿no? Estamos hablando de 20 gramos de oro por tonelada, de 25 a 30. Acá se trabajan procesos, por ejemplo, de carbón en pulpa, carbón en lixiviación y carbón en columna, ¿no? Entonces, toda esta parte de la hidrometalurgia le vamos a tocar la siguiente semana. En este caso, solo les he mostrado los diagramas del proceso, ¿no? La siguiente clase se va a profundizar en este tema. La reacción que ocurre, ¿no? Dentro del proceso de cianuración es muy importante. Bueno, también hay una actividad grupal, ¿no? Que se va a desarrollar en clase. En conclusión, pues, para todo proceso de recuperación, ¿no? Proceso químico, ya sea flotación o cianuración, previamente tiene que existir la etapa de conminución, ¿no? Y obviamente la clasificación del mineral, ya sea mediante el chancado, la molía, ¿no? Y ya sea flotación o cianuración, voy a obtener siempre un concentrado y obviamente el relave, ¿no? La parte estéril es el relave, ¿no? Bien, tienen una asignación a casa, la bibliografía, muy importante para que repasen, chicos, y durante el debate, pues, sea, como en cada clase, de gran interés, ya que va a permitir a sus otros compañeros, o a los otros, o a sus compañeros, ¿no? Va a permitir complementar lo que han podido recuperar información de las referencias bibliográficas. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto del debate es muy importante, porque disminuye la duda en los compañeros, ¿sí? Complementa lo que de repente el compañero no comprendió en alguna parte de la referencia bibliográfica o momento de leer, entonces eso es bueno, ¿sí? Bien chicos, eso sería todo, espero su participación en clase, de tener algún interrogante antes de clase, pues no duden en enviarme un correo. Muchas gracias, hasta luego.